Aquí seguimos en el mundo ahora de France 24. Repasemos los titulares. Entre elogios mutuos, Donald Trump y Xi Jinping acuerdan congelar al menos por un año los ataques económicos recíprocos entre China y Estados Unidos. Los líderes de las dos potencias mundiales pactan la desescalada arancelaria y la suspensión de los controles a las exportaciones de tierras raras. Acuerdo económico y demostración de fuerza. En las últimas horas, el presidente estadounidense ordenó al Pentágono reanudar las pruebas con armamento nuclear inmediatamente para igualar a otras potencias. Se trataría de los primeros ejercicios con armas atómicas en más de 30 años. La policía francesa detiene a 5 personas más presuntamente vinculadas al robo del Louvre, entre ellas uno de los principales sospechosos. Sin embargo, las joyas de la monarquía francesa siguen en paradero desconocido. Y les cuento que más adelante en Directo A conectamos con nuestra corresponsal en Río de Janeiro. Ya la conocen, ella es Valeria Sacone, para actualizar y analizar la información 2 días después, como decíamos, de la mayor masacre del país a manos de la policía con la bandera de la lucha contra el narcotráfico. Iniciamos las noticias en Corea del Sur, que ha sido el escenario de la cita diplomática más importante del año. El encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping. Entre elogios mutuos, los dos presidentes más poderosos de este mundo han sellado una tregua económica entre sus países. Tras meses de altibajos, como saben, en las negociaciones comerciales, los mandatarios de Estados Unidos y de China acordaron suspender, al menos por un año, las amenazas y represalias recíprocas. En particular, pactaron al menos aplazar los aranceles llamados recíprocos y rebajar los llamados aranceles del fentanilo. Por otro lado, Beijing congela los controles a las exportaciones de tierras raras y amplía la compra de soya estadounidense. Nuestro enviado especial a Corea del Sur, Adrián Fonsías, nos amplía. Una reunión maravillosa de 12 sobre 10, eso ha dicho Trump de camino al Air Force One tras negociar con Xi durante hora y media larga en una base militar aérea de Busan y corregir el rumbo de colisión de las dos mayores economías del planeta. Las tierras raras, el fentanilo, las compras de soja. Trump ha cantado victoria en todas las reclamaciones que traía en la maleta. No ha aclarado a cambio de qué concesiones, pero los chinos no son conocidos por ser torpes en los negocios. Sobre las tierras raras ha dicho que ya están solucionadas, que Beijing ha levantado las barricadas, al menos durante el próximo año. Estados Unidos ha rebajado sus aranceles del 20 al 10% a las importaciones chinas porque ha arrancado el compromiso de Beijing de pelear con más brío contra los precursores químicos con los que se elabora el fentanilo. Xi trabajará muy duro para detener el flujo, ha avanzado Trump. Y ha avanzado también que China volverá a comprar soja estadounidense en cantidades tremendas. China había buscado en Brasil y Argentina la soja en los últimos meses, generando una frustración enorme en zonas agrícolas donde Trump tiene a sus votantes más fieles. Tan relevantes son los temas tratados como los ignorados, algunos publicitados por Trump en las vísperas como prioritarios. Ni una palabra de Taiwán. Tampoco ha apretado a Xi con Ucrania. Por un lado ha reconocido que no le ha pedido que deje de comprar petróleo ruso y por el otro tampoco le ha insistido para que convenza a Putin de firmar la paz. Las partes están atascadas en la lucha y a veces tienes que dejar que luchen, ha concedido Trump. Por último, no ha salido de esta cumbre el acuerdo definitivo sobre la venta de TikTok, a pesar de que Washington lo había avanzado. Trump partió de inmediato prometiendo que regresará a la península para verse con el líder norcoreano Kim Jong-un. Xi, por su parte, se trasladó en automóvil a la vecina Gwangju, sede de la cumbre de la PEC, donde le esperan decenas de líderes mundiales. Bien, y en paralelo a este entendimiento económico, el presidente Donald Trump escaló la amenaza bélica y ordenó al Pentágono retomar las pruebas de armas nucleares inmediatamente. El republicano alegó que la medida iría dirigida a igualar las prácticas de otras potencias atómicas. Esto llega después de que este fin de semana, recordemos, el mandatario ruso Vladimir Putin se felicitara por el éxito de sus ensayos de un nuevo misil de crucero con propulsión y capacidad nuclear que, según declaró, sería capaz de esquivar cualquier sistema de defensa antiaérea. Estados Unidos informó sobre un cambio en su estrategia de armas. El presidente Donald Trump declaró que su país reanudaría las pruebas nucleares. El mandatario anunció el cambio tras afirmar que Washington posee la mayor cantidad de armas nucleares.
Tenía que ver con otros. Al parecer, todos ellos eran ensayos nucleares. ¿Rusia? Tenemos más armas nucleares que nadie. No hacemos pruebas y las suspendimos hace muchos años. Pero dado que otros sí las hacen, creo que es apropiado que nosotros también las hagamos. Pero según los institutos y asociaciones de control de armamento, Rusia posee más armas de este tipo. Trump parece estar confundiendo las pruebas de misiles nucleares capaces de transportar una ojiva nuclear que Estados Unidos y otras potencias realizan regularmente con las pruebas de explosión de ojivas nucleares, que Estados Unidos no ha realizado desde 1992, ni ningún otro país desde la década de 1990. Esta medida se produce después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunció el éxito de las pruebas de 2 nuevas armas nucleares durante una visita a soldados el miércoles. Según el Kremlin, el misil Burevestnik de ultra largo alcance es capaz de viajar durante 15 horas y más de 14.000 kilómetros. El otro es el Poseidón, un dron submarino no tripulado de propulsión nuclear, capaz de generar una explosión que provocaría oleadas de radiación nuclear que contaminarían las costas. Las tensiones en torno a las armas nucleares se han intensificado este año entre las dos potencias a raíz de la guerra de Rusia en Ucrania. En agosto, Washington reposicionó 2 submarinos nucleares en las denominadas regiones apropiadas, tras las declaraciones del expresidente ruso Dmitry Medvedev, quien insinuó que un ataque nuclear podría ser una respuesta a las crecientes tensiones en torno a Ucrania. Bien, insistimos en lo que decía Martín en el informe, y es que si bien Donald Trump reivindica que su país es el que tiene más armas nucleares, los datos dicen lo contrario. El Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo estima que en 2025 Rusia es la primera potencia nuclear con 5.459 ojivas, seguida, eso sí, de Estados Unidos con 5.177, unas 300 menos. Sin embargo, el Kremlin rechaza que las pruebas que mencionábamos del pasado fin de semana fueran nucleares. Escuchamos. El presidente Trump mencionó en su declaración que otros países están realizando pruebas de armas nucleares. Hasta ahora no sabíamos que alguien estuviera realizando pruebas. Y si se refiere a las pruebas del misil Burevestnik, esto no es una prueba nuclear en absoluto. Estados Unidos es un país soberano que tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Pero quiero recordar la declaración del presidente Putin, que ha repetido en numerosas ocasiones: si alguien incumple la moratoria, Rusia actuará en consecuencia. Cambiamos de foco, vamos ahora hasta Medio Oriente, porque la oficina del primer ministro israelí de Benjamin Netanyahu confirmó ya que recibió los restos de 2 rehenes más entregados por Hamás al Comité Internacional de la Cruz Roja. Y según el recuento del medio Al Jazeera, la organización palestina todavía debe entregar a 11 de los 28 cadáveres previstos en el marco del acuerdo de cese el fuego que Israel, recordemos, violó otra vez este miércoles cuando mató a más de 100 personas en bombardeos nocturnos. En otro frente, además, tras un nuevo ataque israelí contra Líbano, donde supuestamente, recordemos, rige un cese el fuego con Hezbollah, el presidente libanés Joseph Aoun ordenó al Ejército Nacional, al regular, defender la soberanía del país. En otras noticias, en Sudán se recrudece la guerra civil entre el ejército regular y las llamadas fuerzas de apoyo rápido. Y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó este jueves las textualmente atrocidades masivas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. En particular en Darfur, en el oeste del país africano, donde las acciones del grupo paramilitar incluyen ataques contra civiles, asesinatos, violaciones, tortura, saqueo y destrucción de infraestructura civil. Desde el inicio de la guerra, en abril de 2023, Naciones Unidas eleva las víctimas mortales a decenas de miles y señala que más de 13 millones de personas han tenido que huir de sus hogares. Señor presidente, como usted ha escuchado, Al-Fashir, que ya era necesario de niveles catastróficos de sufrimiento humano, se ha convertido en un infierno aún más oscuro, con informes creíbles de ejecuciones masivas tras la entrada de las fuerzas de apoyo rápido en la ciudad. ¿Puede alguien aquí decir que no sabíamos que esto iba a suceder? No podemos oír los gritos, pero mientras estamos aquí sentados hoy, el horror continúa. Cambiamos de tema, vamos hasta Jamaica, donde las autoridades evalúan los daños causados por el paso del huracán Melissa, que impactó a la isla como fenómeno, recordemos, de categoría 5, con vientos de 300 kilómetros por hora y lluvias torrenciales el pasado martes. Mientras que en Cuba, por donde pasó el fenómeno meteorológico el miércoles, el presidente Miguel Díaz-Canel informó que no se han registrado víctimas mortales.
Imágenes que parecen sacadas de una película apocalíptica. Destrucción, soledad y mucho trabajo. Es lo que dejó Melissa a su paso, un huracán que tocó tierra jamaiquina con categoría 5, considerada como una de las peores en los últimos años. Esta última fue la peor, fue terrible. El viento era violento, fue terrible para todos. En Montego Bay, el lodo es el principal enemigo de los habitantes. Solo quiero olvidarlo y que todo vuelva a la normalidad. En Jamaica, las autoridades reportaron la muerte de al menos 5 personas. El Departamento de Estado estadounidense informó que solicitó la ayuda de las Fuerzas Armadas para las labores de socorro. Pero a pocas millas de distancia, la isla de Cuba también sufrió las consecuencias de Melissa. En Santiago de Cuba, al sur del país, el panorama es desolador. Viviendas destruidas y personas con tristeza remueven los escombros. La vida lo que vale. Lo que más vale es la vida. Lo demás es hacerse de suelo si se puede resumir. Durante un encuentro con su gabinete, el presidente Miguel Díaz-Canel destacó la resistencia de la población. Que la población de las provincias orientales haya resistido sin pérdidas de vidas humanas reportadas hasta ahora ese brutal ataque del monstruoso huracán Melissa no es un milagro. Todo es el resultado de un proceso de preparación. Ante los daños, el gobierno ha establecido planes para garantizar el acceso a los principales servicios de los ciudadanos, entre ellos el acceso a la alimentación. Y en otras noticias sigue la controversia por el alcance del operativo de la policía de Río de Janeiro en una favela. Por un lado, el gobernador de Río, Claudio Castro, y los dirigentes del Partido Liberal han salido en defensa de las tropas que ejecutaron la operación que causó al menos 121 fallecidos. Por otro lado, el gobierno de Brasilia ha pedido replantear el foco de este tipo de intervenciones. Mientras tanto, en la capital carioca, los familiares de los muertos catalogan lo sucedido como masacres. Opiniones divididas por la operación policial en Río de Janeiro contra el narcotráfico, tras el operativo contra el grupo al margen de la ley Comando Vermelho, que dejó más de un centenar de muertos. El Partido Liberal de Brasil, formación a la que pertenece el gobernador de Río, Claudio Castro, ha justificado el proceder de las tropas cariocas. Este jueves, el senador Flavio Bolsonaro, uno de los líderes del movimiento político conservador, agradeció a los efectivos que ejecutaron la operación. Estoy muy orgulloso de nuestros policías en Río de Janeiro, que se enfrentaron a un verdadero infierno para liberarnos del Comando Vermelho. Son verdaderos héroes. En la otra orilla, el presidente Lula da Silva argumentó el miércoles que se debería priorizar una estrategia contra el narcotráfico que no deje víctimas y que ataque la financiación de los grupos armados como el Comando Vermelho, método que fue utilizado en agosto en un operativo contra el grupo Primer Comando de la capital. A su vez, organizaciones sociales y familiares de los fallecidos siguen poniendo en duda la forma de proceder de la policía en las zonas de Alemão y Peña. ¿Cuántas madres más llorarán? ¿Cuántas madres más entrarán allí buscando los cuerpos de sus hijos? Por Dios, es algo que jamás imaginé sentir en mi vida. Según informaciones obtenidas por el periódico Folha de Sao Paulo, los enfrentamientos armados entre la policía y los presuntos miembros de las pandillas habrían iniciado horas antes del inicio del operativo contra el Comando Vermelho. Por otra parte, como respuesta a lo sucedido en Río, el gobierno argentino declaró la alerta máxima en las fronteras para prevenir la entrada de presuntos pandilleros. Y cerramos en Francia, donde avanza la investigación sobre el golpe al Louvre. La policía francesa detuvo a 5 personas más presuntamente implicadas en el robo de las joyas de la monarquía francesa. Entre ellos a uno de los principales sospechosos del que habrían encontrado muestras de ADN en el museo. Sin embargo, todavía no hay rastro de las joyas robadas. En este informe repasamos las últimas novedades del caso. 5 nuevos arrestos, entre ellos el principal sospechoso. Este jueves, la Fiscalía de París informó un nuevo avance en el caso del robo de las joyas de la corona sustraídas del museo más famoso de Francia. Puedo confirmar que estos arrestos se llevaron en virtud de una orden judicial emitida por los 2 magistrados designados para la investigación. Los hechos ocurrieron en París y sus alrededores, concretamente en el barrio de Saint-Denis. Imagino que no puede decir mucho, pero ¿tiene perfiles de los 5 detenidos? Es demasiado pronto para describirlos con detalle. Lo que sí puedo decirles es que uno de ellos era de hecho uno de los objetivos de los investigadores. Laura Bacquiu confirmó que las joyas preciosas, valuadas en más de 100 millones de dólares, no fueron recuperadas durante la operación y siguen aún desaparecidas. El miércoles, antes de estas nuevas detenciones, la fiscal también ofreció más detalles sobre la investigación en curso.
No descartamos la posibilidad de que exista un grupo más grande con un cabecilla o incluso un destinatario con las joyas robadas. Contrariamente a lo que han informado algunos medios de comunicación, actualmente no hay evidencia que sugiera que los perpetradores contaran con ayuda interna del museo. 2 sospechosos adicionales, arrestados el fin de semana pasado, recibieron cargos preliminares de asociación ilícita y robo, tras admitir parcialmente su responsabilidad en el delito. Los 2 hombres de unos 30 años fueron identificados gracias a las muestras de ADN encontradas en el lugar. Tienen antecedentes penales por tráfico de menores y robos, pero no parecen ser los autores intelectuales del hurto al museo. De Francia pasamos a Brasil en directo A. Conectamos en este momento con Río de Janeiro, con nuestra corresponsal ahí, con Valeria Sacone. Valeria, muy buenas tardes. Cuéntanos cómo es la situación en la ciudad 2 días después de esta masacre. Bueno, la situación es de resaca. Ayer las personas todavía temían nuevas represalias por parte del Comando Vermelho y poco a poco en las favelas del Alemão y de Peña se intenta recuperar la normalidad. En algunos puntos de este enorme territorio formado por 26 favelas falta energía porque los tiros alcanzaron los generadores de electricidad. Hay que tener en cuenta que especialmente en el complejo del Alemão son favelas en montañas, incluso durante un tiempo, durante la época de la pacificación, hará unos 10-12 años, se llegó a construir una especie de metrocable inspirado en el modelo de Cali. Sin embargo, duró muy poco tiempo, lo retiraron precisamente por causa de los tiroteos y últimamente el gobernador Claudio Castro mandó a retomar estas obras para intentar recuperar este metrocable que todavía no ha vuelto a funcionar. De hecho, las góndolas en su momento fueron retiradas. Y también sabemos que hoy en la periferia de Río de Janeiro se ha celebrado también el funeral emotivo de los 4 agentes fallecidos. Al menos 10 todavía están en el hospital, hospitalizados. Y mientras tanto vemos que la ciudad intenta recuperar la normalidad en un medio de diferentes versiones, de una especie de guerra de narrativas. Quedan muchas incógnitas. Por ejemplo, no sabemos quiénes son los muertos, si realmente pertenecían al Comando Vermelho. Tampoco sabemos exactamente cómo se va a hacer la pericia, si volverán los policías o si no, o los equipos forenses. Tampoco se sabe a ciencia cierta cómo va a alterar en la escena del crimen el hecho de que los vecinos retirasen los cuerpos para mostrarlos en una plaza pública. Por lo pronto, lo que sí sabemos es que la Defensoría Pública se ha quejado de que no está pudiendo acompañar de cerca las pericias. Tampoco se sabe si habrá una pericia independiente. Hemos visto informaciones de cuerpos maniatados, incluso decapitados, pero todo esto no pasa de ser una información muchas veces no contrastada y se espera precisamente la evidencia de las necropsias para saberlo a ciencia cierta. La Defensoría Pública también ha pedido ver las imágenes de las cámaras que están en los uniformes de los agentes. Es una exigencia establecida por la Corte Suprema precisamente en un intento de reducir la letalidad en los operativos policiales en Río de Janeiro. Sin embargo, sabemos que muchas cámaras solo tienen una batería de 12 horas, entonces es muy probable que las grabaciones sean incompletas. Pues Valeria, estaremos pendientes entonces de las identidades cuando se conozcan, como decías, de las causas exactas de las muertes con las autopsias. Mientras tanto, cuéntanos qué hay del gobierno federal, ¿no? Del gobierno de Lula, ¿qué está haciendo al respecto? Bueno, hay muchísima actividad. Por un lado, hoy es la visita de la segunda delegación del gobierno federal, en este caso 2 ministras, Anieli Franco de Igualdad Racial y Evaristo Conceição de los Derechos Humanos y la Ciudadanía, que van a hablar con los habitantes de las favelas afectadas. Al mismo tiempo, se ha creado oficialmente este órgano excepcional para reforzar la seguridad y Brasil ha dicho
dicho que enviará 350 agentes federales para reforzar la seguridad precisamente en las carreteras federales. Además, el gobernador Claudio Castro hoy ha tenido una agenda muy intensa. Se ha reunido primero con el secretario de Seguridad y diputados federales. También se espera la visita de algunos gobernadores conservadores encabezados por el gobernador de Santa Catarina y del estado de Minas Gerais, que quieren hablar de esta macroredada e incluso ofrecer apoyo tanto moral como logístico con agentes. Y mientras tanto, Lula también ha promulgado una ley que endurece las penas contra el crimen organizado, con penas más severas, pero de fondo hay que recordar una cosa muy importante, que es la llamada PEC de la seguridad, una enmienda de la Constitución que fue presentada por el gobierno federal en abril, que consiste en crear un mando conjunto de todas las policías de Brasil, tanto la federal como la estadual de cada estado como del ayuntamiento. Pero muchos gobernadores se oponen, incluso Claudio Castro, porque no quieren perder autonomía. Valeria, pues muchísimas gracias por esta explicación. Quedamos atentos contigo al desarrollo de estos acontecimientos todavía ahí en Río. De momento vamos con nuestro reportaje. Vamos hasta la India, que con una población de 1.450 millones de habitantes ha superado recientemente a China como el país más poblado del mundo. Pero en medio de este hito demográfico está surgiendo un desafío inesperado. Si bien los líderes nacionales advirtieron en su momento que una gran población podría frenar el desarrollo, varios estados del sur se enfrentan ahora al problema contrario, y es a la caída de las tasas de fertilidad. En India, el país más poblado del mundo, se desarrolla una escena inusual en el estado sureño de Andhra Pradesh. Un político del partido gobernante, Krishna Prasad, se reúne con aldeanos en su circunscripción, instándolos a tener más hijos. La mayoría de los países europeos tienen una baja tasa de fertilidad y ahora nosotros vamos en esa dirección. La tasa de fertilidad en India ha caído de más de 5 hijos por mujer en los años 70 a solo 2 en 2024. En Andhra, la tasa es de 1.7, por debajo del nivel de reemplazo. Para el señor Prasad, esto es una crisis inminente. Tenemos una fuerza laboral joven fantástica en el país, siempre que la tasa de fertilidad se mantenga estable. Pero si no se mantiene, después de 2030 veremos una caída en la fuerza laboral joven. Y parámetros como la producción, el PIB o el ingreso per cápita bajarán muy rápido. En este mitin, algunos habitantes apoyan su llamado a tener más bebés. సార్ చెప్పింది చాలా బాగుందండి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు యువత తగ్గిపోతుంది. దానికోసం అని చెప్పి ఇప్పుడు మనకి పిల్లల జనాభా ఎక్కువ ఉంటే రేపు వృద్ధుల సంఖ్య కానీ కంపెనీలో పనిచేసే వాళ్ళ సంఖ్య కానీ ఆదాయం బాగుంటుంది. మన దేశం కూడా నెంబర్ 1 పొజిషన్లో. ప్రభుత్వం వారు ఆ సమయంలో మాకేం ఆర్థిక సహాయకారాలు లేవు కాబట్టి మేమిద్దరితో వద్దనుకున్నామండి. ఆ సహాయ సహకారాలు ఉంటే మూడో బిడ్డని కనేవాళ్ళం, కొనసాగించేవాళ్ళం. Esta disminución no se limita a las zonas rurales. A unos 300 kilómetros, en el hospital Gandhi de Hyderabad, se observa la misma tendencia. Hace 5 años, la doctora Mónica atendía hasta 50 partos al día. Ahora son cerca de 30. ¿Qué problemas tiene el bebé? Según ella, las mujeres están más enfocadas en su carrera, lo que contribuye a la caída en la natalidad. Posponen sus embarazos hacia los 40 o finales de los 30. Eso influye mucho en la baja fertilidad. También el estilo de vida, la cultura, el estrés laboral y la falta de un sistema de apoyo afectan la tasa de nacimientos. La infertilidad se ha convertido en una gran preocupación. En India, al menos 27 millones de personas la padecen, lo que ha impulsado el aumento de la fertilización in vitro. Hoy, esta joven pareja visita a la doctora Fátima en el centro de fertilidad del hospital, en un último intento por ser padres. ¿Han intentado concebir durante los últimos 10 años? Sí, lo hemos intentado.
Un ciclo de fertilización in vitro cuesta entre $1.300 y $3.000. Solo 2 estados en India ofrecen este tratamiento gratis. Por falta de dinero no pudimos recibir tratamiento a tiempo. Y en nuestra aldea no hay atención adecuada. Mi hermana ya tiene 3 hijos, mientras yo no tengo ninguno. Eso me deprime mucho. Donde quiera que vamos, la gente nos critica por no concebir. Sus palabras nos hacen sentir fatal. La doctora Fátima ha ayudado a 40 parejas a concebir mediante fertilización in vitro. También observa un fuerte aumento en la infertilidad masculina. La contaminación y el uso excesivo de insecticidas y pesticidas contribuyen mucho a la insuficiencia ovárica prematura y a la disminución del conteo y movilidad de espermatozoides. No solo afecta el bienestar físico, sino también el mental. En India, tener hijos suele verse como un deber cultural, pero para las parejas con doble ingreso y sin hijos son cada vez más comunes. Sai y Vikas tienen 20 y tantos años. Tenemos unas cabras rescatadas aquí. Dedican su vida a administrar un refugio animal, ya que criar hijos se ha vuelto cada vez más costoso. Nuestros padres nos presionan para tener hijos porque eso es normal en las familias indias. Pero definitivamente hay un cambio en la mentalidad de esta generación. Priorizarse a sí mismos, sus elecciones personales y lo que quieren hacer en la vida. Vikas es uno de muchos que eligen no tener hijos por ansiedad climática. Si tenemos un bebé y luego forma su propia familia, generación tras generación, se consumirán enormes recursos y se causará un gran daño ambiental. Agua, aire, electricidad, todo aumentando la huella de carbono. Esa es la razón principal que me detiene. Mientras el debate sobre la infertilidad gana fuerza, la directora del Population Foundation of India, Poonam Muntrija, dice que el enfoque debe ir más allá de los números y centrarse en el bienestar de mujeres y niños. Las decisiones personales sobre fertilidad no pueden ser intervenciones repentinas atacando el útero de las mujeres para que sea más activo. Eso no funciona y está mal. India debe invertir más en educación femenina, especialmente en los estados con alta fertilidad. Debe planificar para su población envejecida y crear una sociedad más igualitaria en género. Los expertos afirman que la tasa de fertilidad de India, que actualmente se sitúa en 1,9, aún no supone una crisis, pero que si no se toman medidas podría reflejar el irreversible descenso demográfico que se observará en toda Asia en 2060. Breve pausa, ya regresamos.